dijo un pajarito. Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto estar de regreso con ustedes en un episodio más, el número 62 ya. En este caso me lo dijo un pajarito y quiero compartir algo con ustedes que, para ser sinceros, no salió necesariamente de un tweet, sino de una plática con un camarada. Hace una semana, Josiah Hansen, sacó un episodio casi como que libre, por así decirlo, ¿no? Fue a visitar una iglesia y el formato era sin formato, ¿no? Entonces estuvo súper padre la dinámica y fue una onda así donde está en este lugar, ¿no? Con este auditorio, con raza, y de pronto fue así como que muy una onda tipo like open mic, ¿no? Donde si conoces un poquito de stand-up comedy, open mic, muchas veces hay gente que dice, a ver, tú dime una palabra, tú dame una palabra, tú dame una palabra, y con esas palabras random el comediante hace una historia, ¿no? Entonces, digamos que más o menos en ese sentido, Josiah simplemente es, ok, dame una palabra, no sé qué me vas a decir y bueno, voy a tratar de responder algo en base a eso, ¿no? Estuvo muy padre. Si no has escuchado ese episodio, dale una checadita. Está bien interesante el formato. Y mientras yo lo escuchaba, así como que me cayó el 20, como decimos de donde yo vengo. Me hizo clic, ¿no? Se me prendió el foco. Y es que con cada palabra que le decían a él, a mí se venía un montón de información. Pero luego lo escuchaba a él responder esta palabra y yo decía, wow, yo no hubiera respondido de esa forma. Para nada, no. Nunca se me hubiera ocurrido decir lo que dijo. Porque en mi manera de procesarlo, y justo cuando yo escuchaba la palabra se me venían un montón de cosas a la cabeza, pero era muy así como que mi respuesta hubiera sido muchísimo más técnica, o sea, muchísimo más información de que la Biblia dice que esto, y yo pienso esto, y así como que muy, no sé cuál sea la palabra correcta, ¿no? Sin embargo, yo escuchaba a Jesse y era una historia. Y me quedé así como que, wow, yo nunca se me hubiera ocurrido responderla de esa forma. Y igual, o sea, siguiente palabra, misma situación. No contestaba la respuesta directa, sino que traía una historia. Y en esa historia te iba dando la respuesta, ¿no? O terminaba en la respuesta, pero usaba esto. Y me acuerdo que por ahí empezamos a mensajear y yo le decía, wow, bro, aprendí muchísimo escuchándote. Y era así como que, ¿por qué no? ¿Qué fue lo que aprendiste? Y era esto. Me pareció súper interesante tu manera de responder a cada una de estas palabras. Y de eso quiero hablarte el día de hoy, de el poder de las historias. Nos ha pasado todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, mi papá es el menor de, híjole, pierdo la cuenta, 12 o 13 hermanos. Perdón si me estoy comiendo un tío o una tía, pero son muchos. Y mi papá es el más chico de todos, ¿no? Entonces, cuando yo recuerdo visitar a mi abuelito, para mí mi abuelito era literal así como que un abuelito. O sea, mi abuelito ya tenía, no sé, fácil 80 años quizá, o 75 años cuando así yo nací. Entonces, para mí era así, un viejecito, literal, ¿no? Y yo recuerdo que mi papá nos llevaba, mi abuelito vivía a una cuadra de mi casa. Y a mi papá le encantaba llevarnos, a mí y a mis hermanos, y nos sentaba a los pies de mi abuelito y luego le decía, papá, cuénteles cuando X, ¿no? Y mi abuelito empezaba a contar esas historias, ¿no? Y nosotros así como que, wow, así como que súper sorprendidos y que, wow, está bien padre la historia, ¿no? Increíble. Y entonces, no sé si tú puedas recordar momentos así en tu vida, ¿no? Con amigos, en alguna fiesta. Y como que siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay alguien que es genial contando historias y todo el mundo estamos así como que alrededor de esa persona escuchando
escuchando y otra historia y todos cautivados, ¿no? O es súper común, bueno, por ejemplo, al menos donde yo vengo, nos encanta hacer carnes asadas, ¿no? Ahí en Monterrey, en el norte. Y es típico, o sea, estás haciendo una carnita asada y lo chido de la carne asada no es la comida como tal. O sea, la comida pues es comida, ¿no? Pero la puedes comer en cualquier lugar. No, lo padre es echar el carboncito, estar ahí alrededor en el patio o en el campo, donde tú quieras. Y es las pláticas, las historias. Y es súper normal cuando estás con tus amigos. ¿Te acuerdas? Oye, y cuando hicimos, y cuando fuimos, y historias. Todos, nuestra vida gira alrededor de historias. Nos encanta contar historias y nos encanta escuchar historias. Y las historias tienen algo súper único, súper poderoso. Y es que conllevan información, pero es una información que se queda contigo por la riqueza de la historia, ¿no? No es información que olvidas fácilmente. Es más fácil acordarte de una historia que acordarte de lo que leíste en un libro en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo poderoso en esta narrativa, ¿no? Y eso me lleva a la vida de Jesús. Y quiero hablarte de eso un poquito más y terminar con esa parte. Pero antes de ello, déjame hacer una pequeña pausa, un minutito, y regreso con ustedes. Muchas gracias. Pues muy bien, entonces les decía que quería hablar de esto que Jesús hacía, ¿no? Y es que si lees la Biblia, si lees los evangelios, rara vez Jesús respondía directamente una pregunta. No sé si alguna vez lo hizo, ¿no? Pero es prácticamente... Le hacen una pregunta y Jesús respondía con otra pregunta. o típico, le hacían una pregunta y respondía con una historia, ¿no? Con una parábola. Y eso es fascinante. Y una de las historias que más, o no solamente historias, pero uno de mis capítulos favoritos es Lucas 15. Y en Lucas 15... Jesús está siendo cuestionado por la gente religiosa del momento. Y le preguntan, ¿por qué estás comiendo con esta gente? ¿Por qué convives con estos pecadores? Así, tal cual, groseramente, ¿no? Y la respuesta de Jesús es súper interesante. Jesús no les dice, porque quiero. ¿Qué te importa? Algo que yo hubiera respondido, que te valga. No. Jesús tiene una respuesta súper interesante. Y les habla de 3 historias. Y no me voy a poner a contar las historias aquí ahorita. Ya lo he hecho en el pasado. Puedes buscar alguno de los episodios anteriores y encontrar eso. Pero Jesús habla a través de historias acerca de una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo pródigo, ¿no? Y en estas historias, Él revelaba el corazón del Padre. En estas historias, Él nos dejaba ver más allá de una simple respuesta. Era mira, piensa más grande, ¿no? Míralo de esta forma. Y entonces, algo que me encantó, que escuché hace poco de Bill Johnson, el pastor principal de Bethel Church. Por un lado me voló la cabeza y fue de muchísima bendición. Porque, por un lado tú puedes pensar, ok, las parábolas son respuestas claras de Jesús para guiarte a una verdad. Y no. Más bien, estas historias, en el caso de Jesús, era una manera de esconder la verdad, por llamarlo de alguna forma, o de vestir la verdad de cierta forma para que tú, quien estás escuchando, participaras de el descubrir la verdad. ¿Okay? No es la verdad así a simple vista, no es 1 más 1 son 2. Es una historia donde tú, como escucha, tienes que participar activamente y poner atención y ver hacia dónde va Jesús. Y quizás yo
puede entender una cosa y tú puedes entender algo un poquito diferente, y eso es algo hermoso y wow, o sea, milagroso de la Biblia. Y por esto es que tú puedes leer el mismo pasaje 10 veces y encontrar 10 cosas diferentes, ¿no? No es tanto que la Biblia está cambiando, es que tú estás cambiando. Y conforme estás en etapas diferentes, pones atención a cosas diferentes. Por eso es hermoso este tipo de anunciar la verdad con historias. Porque tú vas a escuchar algo y él va a escuchar algo. Y son verdades más profundas, ¿no? Tú en tu camino no es el mismo que el de esta otra persona. Sin embargo, ambos pueden descubrir, ir profundo, tomando esa historia, llevándola a tu vida. Y es algo vivo, ¿no? Y puedes descubrir verdades que no hubieras descubierto de ninguna otra forma. Me encanta. Y Bill Johnson da este ejemplo. En Estados Unidos tenemos una tradición durante la Pascua, en Easter, y es que el día antes del Domingo de Resurrección, o sea, el sábado anterior al Domingo de Resurrección, hay algo que se hace con los niños, otra vez acá en Estados Unidos, que es el Easter Egg Hunt. Y es una actividad donde escondes huevos. Y los huevos por lo regular traen algún tipo de premio adentro, algún juguetito, algún dulcito. En mi caso yo recuerdo que mi abuelita a algunos huevitos les ponía un billete de $1 y te volvías loco cuando lo encontrabas. Y ese es precisamente el punto. Entonces aquí las familias hacen esto en sus casas, ya sea adentro o afuera en el patio, pero haz de cuenta que los papás o los abuelos esconden estos huevos alrededor de la casa, y lo padre es ese momento en el que los niños están buscando estos huevos. La emoción es en el buscar, ¿no? Y entonces Bill compartía esto, ¿no? O sea, obviamente es diferente para cada niño. O sea, si tienes un toddler de 1 añito, 2 añitos, pues se lo pones así como que en un lugar súper sencillo de encontrar, donde no va a batallar. Casi creo que se lo pones así arriba de la mesa y él todo feliz, ¿no? Pero si tú a un niño de 6 años o de 4 años, yo tengo un niño de 4 años, si yo a mi niño de 4 años le escondo a plena vista algo, va a ser así como que, papá, así como que esto no es divertido, así como que esfuérzate un poquito más, ¿no? Y entonces cuando realmente lo escondes, la emoción en el niño es esa, es ¿dónde está? ¿Dónde está? Y voltea un pillow y chin, no estaba ahí. Ok, ¿dónde está? Debajo del sillón. Y ay, no está ahí. Y la emoción va creciendo conforme va buscando, ¿no? Y por el otro lado, para el padre, para los abuelos, la emoción, el deleite viene en verlos a ellos buscar. Y wow, o sea, en buena onda, a mí me voló la cabeza eso. Jesús usa historias, Jesús habla en parábolas para que aquellos que están listos busquen. Si no te interesa, vas a escuchar la historia y decir, ok, chido, buena onda. Pero para aquellos que anhelan, para aquellos que donde Dios ya empezó a hacer algo y hay una llama en tu corazón y escuchas a Jesús hablar y es, ok, sé que hay algo. Y escuchas o lees, en este caso, la Biblia de una manera diferente. Lo lees con expectativa, lo lees con que sé que hay algo para mí. Y hay una emoción en ti, ¿no? Y al Padre le deleita ver eso. Entonces, está buenísimo. Y otra vez remontándome a cómo comencé este episodio, cuando yo escuché a Jesse hablar y responder de esta forma, para mí fue así que neta me voló la cabeza, porque fue, wow, qué hermosa manera de responder. Otra vez, creo que yo personalmente necesito crecer en esa área y creo que puedo aprender muchísimo de poner más atención en contar historias que le ayude a la gente a encontrar verdades que Dios está poniendo en su corazón.
No solamente, no es como que yo tengo la verdad, yo tengo información valiosa, aquí está. No. Dios ha estado haciendo algo en tu vida. Dios ya ha estado preparando tu corazón y hay algo que necesitas escuchar tú que va más allá de lo que yo tengo que decir. Pero Dios puede usarme a mí aún sin saber para usar mis palabras y ayudarte a ti a encontrar eso. Y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que de repente escucho alguna prédica y me conmueve completamente el corazón. Y mi camarada al lado fue así como que, estuvo más o menos. Y para mí de que no manches, es la mejor prédica de la vida. ¿Por qué? Porque hubo algo que a lo mejor el pastor ni siquiera sabía o el predicador ni siquiera sabía, pero que algo Dios usó que conectó con mi corazón, ¿no? Entonces ese es el poder de la historia, de las historias, de contar historias. Y todos aquí tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque todos hemos crecido escuchando historias y todos hemos crecido contando historias, solo que a veces no nos detenemos a pensar que eso es lo que estamos haciendo. Pero quiero animarte a que con esto leas la Biblia quizá de una manera diferente. Que no solamente la veas como información, sino que veas que hay verdades ahí que están reservadas para ti exclusivamente. Y que Dios está esperándote a que las descubras y Él está emocionado. Solo ocupas abrir esas páginas y leer con intencionalidad, leer con expectativa. Y ora, pídele a Dios que abra no solo esa página, sino que abra algo en tu corazón que permita ver lo que Él está preparando para ti. Y de la misma forma, no tengamos miedo en contar historias, en abrirnos un poquito, en ser quizás aún más honestos y más vulnerables. Y por otro lado, invitarte a leer un poco más. ¿Quieres mejorar en tu manera de contar historias? Lee. En esta ocasión escuché a mi amigo hacer referencias a tantos libros y fue así como que, hey, esa es la belleza de leer. Te da esas herramientas para poder contar mejores historias, para poder usar mejores imágenes, ¿no? A la hora para comunicar algo con mayor riqueza. Así que eso es todo lo que quería hablar contigo en este día. El poder de contar historias y el poder y el asombro de descubrir lo que Dios tiene escondido para nosotros en esas historias. Así que amigos, muchísimas gracias por escuchar, gracias por tu tiempo. Como siempre, estoy agradecido de ti por tus minutos, por tus mensajes. Les recuerdo que pueden encontrarme en Instagram y en Twitter como Leo Lozano, HOU. Y bueno, sería hermoso escuchar qué es lo que Dios está haciendo en ti. Cuáles son las cosas comunes que Dios ha estado usando para revelarte su corazón. Así que los espero saber de ustedes. Te invito a seguirme en Instagram si no lo has hecho. Y también a seguir la página de YouTube, Leo Lozano. Y si te interesa apoyar este proyecto de manera económica, puedes hacerlo a través de mi página de Patreon. Te puedes ir a patreon.com, busca cosas comunes y hay un par de opciones que puedes hacer gracias a quienes ya están apoyando. En verdad hacen una gran diferencia, los aprecio mucho, gracias por ese esfuerzo. Que tengas una excelente semana, seguimos viéndonos y escuchándonos pronto. Hasta luego.